Esta noche os hemos preparado un programa que seguro captará vuestra atención. Vamos a hablaros de la Ouija, ese tablero mágico por el que se supone podemos entrar en contacto con entidades pertenecientes a otros planos y a otras realidades. Para bucear en este apasionante y muchas veces malentendido tema, tendremos con nosotros a Paco Azorín, químico y miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que lleva analizando el fenómeno de la Ouija más de 20 años. Complementando el debate, contaremos con testimonios reales de personas que en cierto momento de sus vidas se acercaron a esta inquietante práctica. Y por supuesto, estaremos también los que formamos parte de Al Otro Lado. José Luis Tajada, buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando Rosillo. Buenas noches. Y Gemma Moreno. A finales de 1847, Margarita y Catalina, hijas menores de una modesta familia afincada en la localidad neoyorquina de Hillsville, en Estados Unidos, afirmaron oír todas las noches ciertos crujidos que parecían provenir de las más diversas partes internas de su propia casa. El 31 de marzo del año siguiente, las niñas indujeron al misterioso motivador de los ruidos a que diese golpes en series correspondientes a números que ellas le indicaban. Pedían, por ejemplo, el número 4, e inmediatamente se escuchaban 4 golpes consecutivos. Con el tiempo, las pequeñas consiguieron establecer una especie de código dando a cada sonido el valor de una letra. De esta manera, el hipotético interlocutor se les reveló como el espíritu de un antiguo inquilino de la casa que había sido asesinado sin que jamás se hubiese descubierto el autor del crimen. El fenómeno protagonizado por las hermanas Fox tuvo como primordial consecuencia la aparición del movimiento espiritista en pleno siglo XIX, así como la creación de diversos métodos, como las denominadas mesas parlantes, por ejemplo, que servían para contactar con supuestas entidades espirituales venidas desde el otro lado. Uno de esos métodos de contacto fue precisamente el tablero Ouija. El sorprendente invento fue ideado en 1890 por Ritz, Elijah Bond y Charles Kennard y comercializado poco tiempo después por William Fall, con el consiguiente éxito y difusión por todo el planeta. Desde entonces, la Ouija ha llegado hasta nosotros no sin ciertas alteraciones en su concepción y uso primigenio. Hoy en día muchos la entienden como un simple juego de mesa y otros van más allá y la confieren connotaciones extremadamente peligrosas y nocivas. Unos apelativos que sin lugar a dudas distan mucho de su verdadera génesis y significado y que conducen irremediablemente a una pregunta clave. ¿En qué consiste exactamente este fenómeno paranormal? Bueno, pues ahí habéis escuchado la reseña histórica que hoy os hemos preparado sobre el tema que nos va a ocupar buena parte del programa, el tema de la Ouija. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro experto de hoy, Paco Azorín. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estás? Pues estupendísimamente, pero pasando frío. Pues aquí no te puedes ni imaginar el frío que hace aquí en Albacete, y más en Chinchilla. Es una cosa increíble, porque por aquí nunca se ha visto esto. No, ni aquí, bueno, no sé, aquí se ha visto también, ¿no, chicos? Y peor. Yo supongo que sí, ahí sí. Hay más que aquí. Horrible, esto es horroroso. Estamos aquí, bueno, con bufanda y todo. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ver, Paco, creo que has oído la reseña histórica y la presentación del programa, ¿no? Ya lo creo, sí. Pues bienvenido al otro lado. Muchas gracias. Y vamos a comenzar, si te parece, junto con Fernando Rosillo y José Luis Tajada, con el debate de hoy sobre este tema. Muy bien. Y yo creo que podemos empezar con la pregunta que hemos lanzado al aire al finalizar la reseña. Es decir, ¿en qué consiste exactamente esta práctica, esta técnica? ¿Cuáles son las bases formales que tiene este procedimiento, ¿no? Sí, pues mira, yo como introducción os diría lo siguiente. El fenómeno Ouija es un fenómeno muy complejo, eso en primer lugar. Ya sabéis que se reúne un grupito de 3 o 4 personas alrededor de una tabla Ouija. Entonces la tabla Ouija pues consiste en una serie de letras y de números y en el centro se coloca un pequeño testigo. Ese testigo pues suele ser un pequeño vasito de cristal.
Entonces, es posible, hay algunos autores que aconsejan que no se haga con esto, sino que se haga o bien con una moneda o con un pequeño taquito de madera, que es también interesantísimo hacerlo así. Bueno, pues hay una clave en el fenómeno Ouija, y es que si las personas que participan en ella saben controlar su energía, saben canalizarla adecuadamente, entonces este contacto Ouija está súper asegurado. Pero el caso corriente no es este. El caso corriente es que se reúnan pues un grupito de personas que no sepan exactamente controlar sus energías, y de ahí radica el principal peligro de este fenómeno. Todos hemos oído de que a veces pues niños y niñas que no están por supuestísimo capacitados para esto, o personas que tampoco suelen estarlo, pues se reúnen y por un estado de estrés, nerviosismo, confusión, pues también miedo, temor, ¿por qué no?, pues resulta que no consiguen controlar esas energías, y a veces el fenómeno Ouija no solamente que no se produce, sino que se producen otros fenómenos conexos con él, como pueden ser pues fenómenos de poltergeist, telequinesia, incluso levitación. Sí, fenómenos descontrolados un poco, ¿no? Efectivamente, hay unas energías descontroladas, y también habréis oído como yo que muchas veces el vasito sale despedido y se puede estrellar contra la pared. Sí, precisamente por ese motivo, porque yo creo que, al igual que tú, creo que es un tema bastante desconocido por parte del público, pues precisamente por eso hemos hecho el programa de hoy sobre él, ¿no? Para intentar comprender hasta qué punto esto es una realidad o es una ficción, y para también enseñar a la gente cómo se debe hacer bien, ¿no? Para que no haya peligros. Yo te puedo decir, Gemma, que yo me dedico a la enseñanza. Entonces estoy en contacto con grupos de chicos y chicas que quieren saber, están interesados, a ver si lo digo, muy interesados en estos temas, y entonces pues quieren saber más. No se contentan si se les dice que el fenómeno Ouija es un fenómeno muy, muy complejo, que es peligroso, que no lo tienen que hacer, sino que son grupos de chicos y chicas, como digo, muy interesados en todos estos temas y quieren saber más, quieren saber mejor. Quieren saber, por ejemplo, cómo se puede realizar una sesión Ouija sin ese peligro, sin ese morbo que se les suele decir. Entonces, este programa que estamos haciendo, yo os lo digo sinceramente, chapó por la emisora, chapó por todos vosotros, porque creo que estáis llevando luz, estáis arrojando muchísima luz a un gran número de personas que quieren saber más sobre todo esto. Y hay una cosa que me parece muy interesante y que has hecho tú hincapié, yo creo que es necesario que la audiencia lo conozca, ¿no? Estábamos hablando que se necesita un máster, se necesita, o bien la tabla de la que hemos comentado algo al principio. Imagino que la mayoría de los oyentes ya sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? Es la famosa tabla Ouija, en la que aparecen una serie de símbolos reflejando las letras del alfabeto, números. Sí. Pero hay una vertiente a lo mejor más humana y que se conoce menos, que es, por ejemplo, ¿qué número de personas es aconsejable y qué factores, qué tipo de cosas tienen que tener estas personas para que la experiencia se lleve a buen término? Es una pregunta francamente buena. Mira, yo te puedo decir sobre todo esto, y le puedo decir a nuestros oyentes, de que quizás sesiones de Ouija se pueden practicar miles al cabo del día, pero sesiones Ouija donde realmente haya una verdadera comunicación telepática, pues muy pocas. Justamente tiene que haber muchísima afinidad entre las personas que participen en ella. Tienen que sintonizar sus mentes, hacer una llamada telepática en el sentido de querer conectar con otra inteligencia. Además, se necesita que sean buenos emisores telepáticos. Hay que tener en cuenta que es un fenómeno sobre todo y ante todo telepático, o sea, de mente a mente. Es una comunicación, como digo, de mente a mente. Entonces tienen que ser buenos emisores y buenos receptores telepáticos. O sea, se tiene que establecer un verdadero hilo conductor entre la persona que se está comunicando con ellos y el grupo. Si no existe este hilo conductor, si no existe este canal, si no existe esa persona medium que se ponga, nunca mejor dicho, entre la persona comunicante y los que se están comunicando, pues naturalmente el fenómeno Ouija nunca se puede llevar a cabo. Por tanto, lo ideal sería un grupito de 3 o 4 personas, quizá más no, que fueran buenos emisores, que se llevaran muy bien, que hubiera armonía entre ellos y que fueran sobre todo buenos emisores y buenos receptores telepáticos. Ahí está la clave, una de las principales claves de este fenómeno. ¿Cómo puede saber una persona, estaba diciendo, cómo puede saber una persona si es un buen emisor o buen receptor telepático? Bueno, antes, Gemma, pues tienen que hacer unas pruebas telepáticas, o sea que ya sabes que existe hay una baraja,
que son las cartas Zener. Las cartas Zener. Entonces, según los aciertos, hay una serie de, que tú supongo que sí que conocerás esto, se seleccionan dos grupos, uno que pueden emitir telepáticamente y otros que reciben. Entonces, así, pues haciendo pruebas, uno se puede dar cuenta de si es un buen emisor o si es un buen receptor. Es muy difícil que se sea a la vez un buen emisor y buen receptor, aunque hay algunas personas que lo consiguen. Por regla general, o uno es buen emisor o es buen receptor, o no es nada. Por ejemplo, en mi caso, yo ni soy buen emisor ni soy buen receptor. Entonces, haciendo pequeñas pruebas telepáticas, uno se puede dar cuenta de si es buen emisor o buen receptor. ¿Con qué personas se suele tener más telepatía? Pues con personas afines. Claro. Todos sabemos que entre marido y mujer, madre e hija, hermanos, sobre todo gemelos, mellizos, hay muchísima afinidad y muchísima telepatía entre ellos. Vemos, por tanto, que no es tan sencillo como decías tú antes, que por eso, una cosa, pruebas. Sí. Una cosa que yo quería decir, sobre todo a nuestros oyentes, a vosotros quizá creo que ya lo sabéis, es que a pesar de que el fenómeno Ouija es muy complejo, es el más popular de todos ellos. Sí. Está practicada por muchísima gente, sobre todo jóvenes. Sí. Y entonces, claro, ¿esto qué es lo que pasa? Pues que hay que darle una información, la gente quiere saber. Y lo que estamos comentando antes, aunque se hacen muchísimos intentos de Ouija, o sea, muchísimos intentos de conexión telepática, pero yo creo que en verdaderas comunicaciones telepáticas, digo esto porque la gente puede pensar de que al cabo del día pues están haciendo miles de contactos telepáticos, de que la gente pues es muy sencillo conectar con un extraterrestre, con una entidad espiritual, con un terrestre o con un intraterrestre, pero nada más lejos de la realidad. Sí. Es francamente difícil llegar hasta una buena comunicación telepática. Es muy difícil por esos factores que antes estábamos diciendo, de que hay que ser un buen emisor, un buen receptor, que hay que tener afinidad y quizá otras muchas más cosas que no se han podido investigar bien aún. Paco, ¿y el lugar es importante? O sea, ¿se puede realizar en cualquier sitio? ¿Se necesitan unas condiciones especiales? ¿Un ambiente determinado? Yo a todo esto le quitaría morbo en el sentido de que la gente, pues sabes tú que a veces pues suele buscar sitios inhóspitos como cementerios o lugares apartados a altas horas de la noche. Yo pienso que no, yo pienso que para realizar una sesión Ouija, cualquier momento, cualquier día, cualquier lugar es apropiado. Lo que influye es eso, de que sea un grupo armónico, de que sea un grupo que sepa lo que está haciendo, que sepa controlar sus energías. Ahí está la clave. Si el grupo sabe controlar sus energías y las sabe canalizar y sabe emitir telepáticamente, lo lógico es que encuentre un canal, que encuentre una respuesta telepática. Pero, claro, si es un grupo que no sabe controlar esas energías, pues puede ocurrir de todo menos una comunicación telepática. Puede suceder un poltergeist, una levitación, puede suceder cualquier otra cosa. ¿no? Y por eso es que ahí la Ouija tenga tan mala fama. Propaganda. Porque quizás se le achacan cosas que no son propias de ella. Son otros fenómenos paranormales conexos, o sea, que ocurren, pero es por desconocimiento, por ignorancia de la gente. De la gente que lo practica sin saber exactamente a qué está jugando, ¿no? Claro. De todas formas, Paco, tú estás comentando básicamente que todo el fenómeno de la Ouija tiene una base telepática, ¿no? Una base de conexión telepática entre las personas que están ahí y entre la supuesta entidad o energía con la que se comunica. Pero la pregunta clave, que yo supongo que es la que todo el mundo se hace, precisamente creo que es así porque yo me la hice en su día, ¿no? Sí. Todo es telepatía. Ahora bien, ¿cómo puede ser que el vaso o la moneda o el máster se mueva? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo está moviendo? Mira, sobre eso te puedo decir que hay un tipo de energía que es bioenergía, o sea, que sale de nosotros mismos. Entonces, en cuanto 4 o 5 personas ponen su dedo sobre ese testigo que estamos comentando antes, se cierra un circuito entre todas ellas. Hay un flujo energético que les rodea. ¿Y qué pasa con ese tipo de energía? Pues esa energía es, digamos, aprovechada por otra entidad, que es la que estamos en contacto telepático, es aprovechada por esa entidad y es la que desplaza el vaso a su voluntad. O sea que el vaso se mueve gracias a nuestra propia energía. Ahora bien, ¿quién controla, quién manipula en el buen sentido esa energía nuestra? Pues la otra persona con la que estamos en contacto telepático. El vaso se mueve, el testigo, bien sea la moneda o ese taquito de madera que estamos comentando antes, lo que sea. Entonces el brazo lo único que hace es seguir a ese testigo. Sí. Seguir.
Supongo que habéis visto en muchísimos casos como el vaso, el testigo, se mueve de tal forma, dando giros a derecha e izquierda, que nuestro dedo lo quiere seguir y prácticamente no nos da tiempo. Sí, incluso hay El veces vaso que... gira a una velocidad increíble. Hay veces que incluso el vaso o la moneda llegan a moverse solos. O sea, no, quiero decir, no es que se mueva solo, que dé vueltas por su propio pie por el tablero, ¿no? Sino que precisamente por la velocidad que llega a adquirir puede escaparse de los dedos y moverse se escapa solo. de los dedos. O sea que esa energía es nuestra, ha salido de nosotros, es bioenergía, pero es otra entidad, a no ser que conectemos con nosotros mismos, que eso es otra posibilidad que podemos hablar, es una posibilidad un poco más compleja. A mí eso, Paco, es una de las cosas que me llama más la atención, porque tú has hablado de diferentes tipos de entidades. Parece que el concepto generalizado que existe sobre este tipo de contactos con el más allá, y lo de más allá lo digo entre comillas, es que siempre son entes desencarnados, personas que han estado en este mundo y que por casi siempre de una forma trágica nos intentan hacer partícipes de unos mensajes bastante complicados. Sin embargo, tú nos hablabas de contactos extraterrestres, intraterrestres... No es así, sí. Mira, si queréis podemos hacer una enumeración de todos los posibles tipos de contacto. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Sí, eso. En primer lugar, como estábamos diciendo antes, estamos comentando, hay un tipo de energía que se pone de manifiesto en una sesión Ouija. Eso está claro. Eso es un tipo de energía que sale de nosotros mismos, o sea, de los participantes. Esa energía puede hacer que conectemos en primer lugar con nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que los primeros inundados por esa energía somos nosotros mismos. Esa energía es de tal, aunque no conocemos ni su frecuencia ni su longitud de onda, pero sabemos que sale de nosotros, o sea, que fluye de nosotros mismos. Esa energía es de tal forma que es capaz de pasar cosas que tenemos archivadas en nuestro subconsciente hasta o hacia nuestro consciente. Entonces, en una sesión Ouija perfectamente puede aflorar un recuerdo que tenemos archivado de nuestra niñez o una cosa que pasó desapercibida por nosotros, pero que estaba ahí guardada. Esas energías que se ponen de manifiesto, como digo, son capaces de trasvasar información de nuestro subconsciente hacia o hasta nuestro consciente. Eso en primer lugar. O sea que muchas veces hay sesiones de Ouija que, por ejemplo, le pueden decir a uno, verás tu casa sola. Son mensajes así cortos. Sí. Suelen ser mensajes que salen de nosotros mismos. ¿Y cómo podemos saber si sale de nosotros o si es de...? Claro, es que eso con la práctica, Gemma, se puede saber. Así a priori es muy difícil que una persona que haga la Ouija por primera vez pues sepa si un mensaje que le están dando viene de ella misma o si viene de otra entidad. Únicamente la práctica te puede hacer intuir esa serie de cosas, ¿no? Sí. A mí, Paco, es que lo que estamos comentando me recuerda bastante a la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung, discípulo de Freud, ¿no? Sí. Me recuerda bastante el que ese inconsciente que tenemos dentro pueda aflorar, bien por la compañía que tenemos de diferentes personas o bien porque simplemente se ve excitado ante la tranquilidad que se supone que hay que tener para llevar a buen fin esta práctica y brota de alguna forma. Sí, efectivamente. Sabéis que al igual que ocurre con un ordenador que estamos trabajando en él y nos dicen, ¿quiere usted que se guarde esto en tal sitio? Pues todo lo que estamos aquí comentando no se pierde, por supuesto, se está archivando. Son carpetas astrales, archivos astrales. Entonces muchas veces en una sesión Ouija es posible también conectar con ese inconsciente colectivo o con esos registros akáshicos. Y parece ser que cuando un grupo o alguien del grupo, alguien que está participando en una sesión Ouija está interesado en algo y formula una pregunta, parece ser que se conecta o que se puede conectar con ese registro o con ese inconsciente, con esa carpeta donde existe esa respuesta y a veces se nos da. Tenemos entonces poder contactar con el subconsciente de uno mismo, poder contactar con el subconsciente colectivo. Claro. ¿Y qué más cosas? Y luego pues viene ya la conexión con terrestres. Lo que pasa es que las conexiones con terrestres suelen ser con el inconsciente o con el subconsciente de esos terrestres, no Tú con tienes su un caso consciente. muy curioso, ¿no? De un contacto con el subconsciente de una persona viva. Aquí en la Claro, Tierra. sí, eso sucede mucho. Luego, si queréis, puedo contar un caso. Sí, cuéntalo. Es que yo sé, vamos, cuando hablé contigo personalmente me comentaste uno de un señor que está viendo una película en un cine o algo así. Sí, esto fue un caso bastante curioso. Hacía bastantes años que se nos dio, de que realizando una sesión Ouija, pues conectamos con un señor que estaba nada menos que en Valladolid, en un cine, y que resulta que se había quedado dormido. Al quedarse dormido, pues estaba vagando, como se suele decir, quizá habría salido astralmente, el caso que conectó con nosotros. Eso indica de que cuando uno realiza una llamada telepática, como nosotros hicimos en esa ocasión, al aire, digamos que no nos centramos, no nos concentramos en nada,
Simplemente pues es como una llamada, como un teléfono que suena en otro lugar, digamos, pues en otro plano de existencia, en otro lugar. Entonces la primera persona que pasa por ese lugar y escucha la llamada telefónica o la llamada telepática es la que conecta contigo. En este caso ese señor pues había quedado dormido y su subconsciente conectó con nosotros. Nos dijo simplemente eso, que no le gustaba la película y pues nada, que no tenía ningún interés en conectar con nosotros, pero que estaba allí. O sea que duró poquísimo tiempo la conexión, pero fue curiosa porque esto nos abrió los ojos. Ya te digo yo que estoy hablando de hace un montón de años, cuando yo iniciaba todas estas investigaciones. Y eso significa de que cuando conectamos con terrestres se suele conectar con ese subconsciente, no con el consciente. Parece ser, esto indica que es el subconsciente el que tiene facultades paranormales, no es nuestro consciente. Sí. Nuestro consciente, por lo visto, es el más tonto, o es el más débil, digámoslo así. La parte menos conocida de nuestro cerebro, ¿no?, de la que se dice que aprovechamos un 16%. Efectivamente. Hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención, y es que cuando se realiza una sesión se lanza una pregunta. Y puede ser que el primero o la primera entidad, energía o subconsciente que esté más cercana, sí, la contesta. Ahora bien, yo pregunto, ¿ese es el método ideal? Es decir, lanzar una pregunta al aire y que sea quien sea la que la conteste, no, o método... se puede contactar directamente. Quiero hablar con mi madre o con... Ese método de lanzar preguntas al aire o simplemente querer conectar con lo que sea o con quien sea es el método que suelen utilizar los que se inician en todas estas técnicas. Claro, es que por eso lo digo, porque mucha gente nos está escuchando. Un grupo ya que se dedica a hacer sesiones Ouija, o sea que ya tenga experiencia, no lanza ni preguntas al aire ni quiere conectar con el primero que venga, sino que ya se concentra. Hay que saber concentrarse, por supuesto, ya estamos hablando de grupos que se dediquen a esto, grupos con experiencia. Se concentra en una entidad porque lo que más credibilidad puede darle a una sesión Ouija es que te venga la misma entidad, o sea que sea repetitiva, que se repita. Sí. Por ejemplo, en nuestro grupo estamos conectados con diversas entidades que se repiten. Entonces nos concentramos en una y a veces conseguimos traerla, otras veces no, viene otra conocida. O sea que en la Ouija hay dos cosas que le dan credibilidad. Cuando es una entidad que tú ya la conoces, porque has hablado otras veces con ella, y cuando en una sesión Ouija te dicen algo que tú puedes comprobarlo. Sí. Eso es lo que da credibilidad. Porque claro, si te dicen algo que no se puede comprobar, difícilmente tú puedes saber si te han dicho la verdad o no. O sea que una sesión Ouija da credibilidad cuando un grupo se concentra ya en alguien, en alguna entidad por la que tiene una cierta confianza, con la que ha conectado ya otras veces, y entonces dice algo, esa entidad dice algo al grupo, le dice algo que se puede comprobar. Por ejemplo, pues dentro de una semana pasará esto. Entonces el grupo puede comprobar perfectísimamente si dentro de esa semana pues sucede eso o no. Sí. No creéis que la Ouija es ninguna panacea, a veces sí que se cumple lo que dicen estas entidades, otras veces no. Y aparte de esos mensajes, ¿qué otro tipo de comunicados suelen dar estas entidades? Pues mira, eso depende de las entidades. Antes estamos diciendo con quién se puede conectar. No hemos terminado, también se puede conectar y es lo que más sale, lo más ha sido entidades extraterrestres, ¿no? Que dicen que están aquí con nosotros, que nos están investigando, que tienen colonias o que tienen bases en la cara oculta de la Luna, o bien en algunos satélites de Júpiter o de Saturno. Sí. Bueno, estas entidades, sus mensajes son los siguientes. Dicen que a ellos no les gusta que los identifiquen como dioses, ni como superseres, ni como superhombres, que ellos son más o menos como nosotros, pero más avanzados tecnológicamente. O sea, que no les gusta que lo confundan con... Sí. Dicen simplemente eso, que nos están investigando, que están aquí con nosotros y que ellos seleccionan con quién contactan. Muchos sabéis que dicen, bueno, pues si están aquí los extraterrestres, ¿por qué no se comunican con nosotros? Pues a ellos no les interesa comunicarse a nivel mundial. O sea, me refiero que no les interesa que el mundo entero sepa que están aquí con nosotros. Simplemente ellos seleccionan y dicen, bueno, pues nos interesa conectar con ese grupo, con esta persona, con la otra. O sea, que son selectivos. Sí. Y hay una cosa, retomando el tema de la Ouija, que me llama mucho la atención, y eso de las historietas, las historias que siempre salen a relucir cuando uno comenta estos temas, ¿no? Y es el daño que puede llegar a hacer esto en manos de personas inexpertas. Claro. Realmente puede hacer tanto daño, incluso a veces se habla de daño físico en las propias personas, ¿no? Que los objetos se desplazan por un fenómeno de poltergeist, que la gente acaba traumatizada. ¿Esto es real? ¿Sucede? ¿Puede suceder?
Sí, lo que pasa es que el peligro no está en el fenómeno Ouija, sino que está en nosotros mismos, en la persona. Ya sabemos que hay personas que por circunstancias no pueden ver ni películas de miedo, ni pueden escuchar diversas historias porque son muy crédulas o muy sugestionables. Entonces el peligro, como digo, está en nosotros mismos. Claro, si a un niño o si a una persona muy sugestionable, una de esas entidades, por reírse, porque hay entidades burlonas, ya sabéis que igual que es arriba es abajo. Entonces en una sesión Ouija podemos conectar con cualquier cosa, o sea, entidades bien intencionadas y también entidades muy malintencionadas. Entonces, una persona muy crédula, muy sugestionable, muy débil a nivel psíquico, le dicen, por ejemplo, te vas a morir mañana, o va a haber un terremoto dentro de 4 o 5 días, y se lo llega a creer. De ahí radica el peligro. Ahora, si es una mente lógica, una mente deductiva, una mente que sabe reflexionar y que sabe decir, bueno, pues este señor me ha dicho que va a haber un terremoto, no se lo cree ni él, porque tiene que haber un terremoto. El peligro viene de ahí, viene en que este fenómeno está totalmente desaconsejado a este tipo de personas, o sea, personas que por sus características pues son demasiado crédulas. Paco, y para la gente que se quiere iniciar, vamos a ver, estamos hablando que lo normal es lanzar una pregunta al aire. Sí. Pues para todos aquellos oyentes que se quieran iniciar o que estén iniciándose en este trance, una vez que ellos lanzan una pregunta y comunican con una entidad, ¿cómo podemos llegar a saber realmente qué intencionalidad tiene esa entidad? ¿Cómo se puede llegar a saber cuando eres un principiante? Bueno, eso realmente es difícil, porque, claro, en un principio uno no tiene suficientes elementos de juicio. Hay entidades que son muy sutiles y te puedes estar tomando el pelo sin darte cuenta tú. Sobre todo en el caso de los niños, ellos intentan jugar y a última hora estas entidades terminan jugando con ellos. Te quiero decir que solamente la experiencia es la que te puede alertar si una entidad más o menos puede tener mala intencionalidad. Y cuando la sesión entra, como has mencionado al principio y ha recalcado José Luis, cuando la sesión parece que, sobre todo con personas que, como decíamos, son inexpertas, cuando parece que se va de las manos de los que están allí sentados, reunidos en torno a la mesa, ¿qué es lo que pueden hacer para volver a retomar las riendas? ¿Qué consejo les puedes dar? Es muy sencillo. Lo que pasa es que todo está relacionado con lo que hemos dicho antes, Gemma, con esa canalización, con esa tranquilidad. Simplemente hay una cosa sencilla. Cuando uno ve que una entidad le puede estar tomando el pelo o no tiene, o cree que no tiene muy buena intencionalidad, lo mejor es despedirse de ella y le dais la vuelta o se le da la vuelta al testigo. Sí, pero supongamos que son pues adolescentes, que hay muchísimos, y de hecho luego vamos a ir a algunos casos de personas jóvenes que realizaron la Ouija sin saber, por supuesto. Me refiero a ese tipo de personas. Imaginemos que hay una de ellas que, bueno, sin saberlo, es especialmente sensible, tiene una telepatía especialmente desarrollada y no lo sabe, y bueno, y la entidad está conectando con ella o lo que sea. Y llega un momento en que quieren que se vaya, pero esa persona no sabe controlar esa energía y no sabe telepáticamente ahuyentarla. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo pueden reaccionar? Mira, en el caso que sean niños, que sean jóvenes, ya sabes tú que si no están preparados para todo hay que estar preparados en este mundo. Mi consejo es que no practiquen esto si no están con una persona que les puede conducir, que les puede decir en cada momento lo que está sucediendo. Es el peligro de los niños y de los jóvenes que se meten en esto sin estar preparados y sin conocer. Entonces, yo he practicado con grupos en el instituto, y me he dado cuenta de cuál es el peligro. Ellos, si están contigo y en un momento determinado te dice uno, mire, es que esa entidad me ha echado de la sesión Ouija, y tú le puedes decir lo que está sucediendo, lo que puede hacer, que se tranquilice, etcétera, etcétera, entonces eso no pasa más. El peligro es cuando este tipo de personas, pues por su cuenta y riesgo, sin tener ningún instructor, ninguna persona, digamos, experta en todo esto, pues se mete donde no le llaman. Entonces es muy difícil, si están ellos solos es muy difícil controlar, porque fíjate, Gemma, si esas personas por miedo, por temor, por angustia, por ansiedad, no saben controlar sus energías, ¿qué pueden hacer en ese instante? En ese instante estoy seguro que puede suceder, no es que sea seguro, pero puede suceder un poltergeist o puede suceder cualquier otro fenómeno extraño ajeno totalmente al fenómeno Ouija. Claro. Claro. O sea, es muy difícil, si están ellos solos, una persona no sabe controlar su energía, es muy difícil. ¿Qué consejo se le puede dar? Que no practique el fenómeno Ouija y que primero se prepare. No, es que es lo que estabas diciendo tú desde un principio, que no es que sea peligrosa,
no es que tenga una peligrosidad exacerbada, sino que la gente que lo hace sin saber corre peligro de meterse en... Muchísimo, sí, es lo mismo que... Es como el símil que mencionas tú en un artículo que tienes publicado en la página web del SEIF, que precisamente habla del tema de la Ouija. Es un símil que pones que a mí me parece bastante claro en este sentido, y es el de aprender a conducir o no. Efectivamente. Y hay otro mucho más sencillo. Un niño pequeño se puede cortar con un cuchillo. ¿Acaso el cuchillo es peligroso? Claro que es peligroso, cuando no sabemos lo que es ni para qué sirve. Entonces hay un karma. Un niño te coge un cuchillo, si tiene la mala suerte y que lo coge por el filo, se corta. Claro. Entonces hay un karma por el medio, hay algo que le está diciendo que eso es peligroso, que no lo tiene que coger por ahí. Claro. Entonces el niño, el cuchillo no es que sea una cosa peligrosa, hay que enseñarle que un cuchillo se coge por el mango y cómo se puede utilizar, etcétera, etcétera. Todo este mundo es relativo, será peligroso si tú no lo sabes utilizar. Pero es que precisamente, perdona que me interrumpa, sí, Paco, es precisamente lo que estábamos diciendo desde el principio. El fenómeno de la Ouija, la práctica de la Ouija es, yo creo, de los más extendidos en todo el mundo a un nivel popular, ¿no? Y parece que cualquier persona, sobre todo los adolescentes, y lo digo por experiencia propia, porque precisamente yo el tema de la Ouija lo conozco por haber sentido curiosidad desde bastante joven. Y entonces todo el mundo lo practica, todo el mundo lo hace sin saber. Entonces precisamente el peligro es ese, el practicarlo sin saber, porque las repercusiones psicológicas que puede tener son grandísimas, ¿no? Y de hecho, otra cosa que también suele suceder en este tipo de sesiones es la adicción que crea este tipo de fenómenos. Ese es otro punto importante, Paco. ¿Qué nos podrías decir sobre ello? Pues, yo lo veo muy bien de que se diga esto. Lo que pasa es que el mensaje que dice mucha gente se queda ahí. Simplemente dice que la Ouija es una cosa peligrosísima, que no hay que hacerla. Yo en eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se diga que es una cosa muy peligrosa y que se diga la segunda parte, claro, que se diga, bueno, claro, pues entonces usted tiene derecho a hacerla como otras personas, pero lo que tiene que hacer en primer lugar es prepararse al lado de una persona experta y cuando ya se sienta capacitada, pues entonces la hace usted. Te lo digo porque el mensaje a veces solamente es de miedo, es de terror, de que no se haga porque si esta chiquita se ha suicidado, tal y cual. Pero por favor que se diga la otra parte, que no solamente quede ahí el mensaje. Porque si el mensaje que damos a la sociedad, sobre todo a nuestros jóvenes, es de miedo, de que no se haga porque es una cosa peligrosísima, si contamos solamente que si una persona se ha suicidado, que si está en tratamiento psiquiátrico, pues yo pienso que le estamos haciendo un flaco favor a la sociedad y sobre todo pues nosotros que somos estudiosos sobre estos fenómenos paranormales, también nos estamos haciendo un flaco favor a todos nosotros. Claro, porque además la Ouija también puede reportarnos beneficios, ¿no es así? Por supuesto que sí. Yo pienso que, fíjate lo que antes estamos comentando, Gema. Estamos comentando de que, ante todo, podemos conectar con nosotros mismos. Claro. Entonces, el estudio, la investigación del fenómeno Ouija nos introduce o digamos que nos adentra un poquito en nosotros mismos, o sea, nos enseña, nos está diciendo cómo somos nosotros internamente. Y creo que eso es una cosa muy interesante, porque nos conocemos sobre todo esa parte externa, esa parte, lo que nos rodea, nuestro entorno, pero de nosotros mismos sabemos muy poquito. Sí, y eso nos puede servir, la Ouija puede servir como herramienta precisamente para eso, para un autoconocimiento, ¿no? Un autodesarrollo. Vamos, si os parece, a escuchar algunos testimonios directos de una serie de personas con las que hemos querido hablar. Pertenecen a un instituto de aquí de Albacete y son personas que, como digo, son muy jóvenes y realizaron en alguna ocasión la Ouija o conocen el tema de la Ouija de oídas y bueno, vamos a escuchar lo que nos dicen. Vamos a ir poniendo los diferentes cortes y si os parece los comentamos, ¿de acuerdo? Vale. Hicimos una vez lo de la Ouija y la chica que era la dueña de la casa no puso el dedo, pero las demás preguntamos de cuántas perchas había y en el armario de su habitación y dijo, no sé si dijo 5 y luego fuimos a verlo y se oía 5. Sí, nosotros le preguntamos que a qué edad se había marchado la hermana de una de las que estaba allí de casa. Solo lo sabía ella tampoco puso el dedo y nos dijo la edad exacta que se había ido. Y también otra, pues a qué edad al hermano de una le había entrado una enfermedad, que también solo lo sabía ella y también nos lo dijo. De fechas y eso sí y nos quedamos bastante sorprendidas. En ese caso, ¿podemos decir que estas chicas contactaron con alguna entidad? ¿O tú crees, Paco, que todo se debía a una telepatía que existía entre ellas y un conocimiento mutuo sin saberlo? Bueno, aunque puede haber de todo, pero yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen que todo es imaginación nuestra, que todo es fantasía y tal y cual. Yo no te digo que en algunas ocasiones pues conectemos con nuestra propia fantasía, que no hay que descartar nada.
todo está ahí. Pero sí, en la inmensa mayoría de las ocasiones yo pienso que se conecta con diversas entidades que no es que tengan por qué saber ni más ni menos que nosotros, simplemente que en un momento determinado pues nos pueden decir una serie de cosas. Pero en este caso en concreto en el que se dijeron fechas que posiblemente las que estaban participando en la sesión conocían, por lo menos alguna de ellas, ¿tú crees que fueron ellas mismas las que inconscientemente se comunicaron ese mensaje de forma telepática? No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Ya te digo yo que no hay que descartar nada, pero en el fenómeno telepático, sobre todo si se hace un mínimo de llamada telepática, se suele encontrar contestación, se suele encontrar un interlocutor. Hay un hilo conductor y entonces perfectísimamente se puede conectar. Hay que tener en cuenta, Gemma, de que estamos rodeados de planos de existencia. Claro. Cuando mucha gente piensa que en el fenómeno Ouija pues se conecta con cosas que están lejísimos de nosotros, no. Si son planos de existencia que se entrecruzan, entonces a lo mejor estamos comunicándonos con una entidad que está en nuestras propias narices, al lado nuestro. Vamos a oír también el caso de una persona que al parecer pues contactó precisamente con una entidad venida de lejos o que no estaba en este plano de existencia. La experiencia no la tuve yo, obviamente, pero fue un amigo mío. El tío era bastante escéptico, no creía en absoluto en estas cosas y un poco pues por ver qué pasaba fue a una sesión de estas que hacían con la Ouija. Una persona que tenía bastante idea, ya había estado muchísimo tiempo tratando estos temas. Y este chico, el padre había muerto hacía poco y el tío, como digo, no creía en nada, pero el padre parece ser que se intentó comunicar con él y bueno, pues se quedó completamente sorprendido. Además, a partir de ahí, pues las preguntas que le hicieron, el padre respondía cosas que no sabía más que él y fue eso lo que pasó. Supuestamente esta persona contactó con su padre fallecido. ¿Qué podrías decirnos sobre esa posibilidad? Es un caso bastante frecuente, sí. la conexión con entidades espirituales. Según dicen, pues cuando uno de nosotros fallece, un ser humano fallece, pasa a otro plano que si nosotros estamos en el tercero, ellos estarían en el cuarto, ¿no? Pueden pasar al cuarto, quinto, sexto, depende de su luz, depende de lo que hayan asimilado, de lo que hayan aprendido aquí. Entonces, pues si había mucha afinidad, porque lo que quiero decir, ante todo y también sobre todo, es que el fenómeno Ouija es un fenómeno que funciona por afinidad. Sí. Si hay mucha afinidad entre un padre y un hijo, perfectísimamente a través de una sesión Ouija se pueden poner en contacto telepático. Pienso que sí, que ahí sí que pudo haber una verdadera conexión telepática entre padre e hijo. ¿Y tú crees que es aconsejable, imaginemos, pongamos el caso de una persona que recientemente ha perdido un ser querido y recurre a la Ouija como último recurso para establecer un contacto? ¿Tú crees que eso es aconsejable? Pues ahí depende, claro, de la creencia de la persona, de si es una persona lógica, tranquila, si es una persona que tenga paz interior. Yo pienso que si se da una serie de circunstancias, de la forma esta que estamos hablando, ¿por qué no? Yo pienso que el método Ouija, o sea, sesión de Ouija, es un método pues aconsejable, ya te digo yo, siempre que la persona tenga madurez, siempre que la persona tenga armonía, siempre que la persona tuviera mucha afinidad con esa entidad, con ese ser. ¿Y puede ser que ese otro ser no quiera o no pueda aparecer? ¿Cómo dices? Sí, me refiero, imaginemos que esa persona decide realizar el contacto, es una persona equilibrada, en fin, lo que estamos diciendo, y llama a esa persona querida. ¿Puede ser que esa persona querida, por la razón que sea, no aparezca? ¿Qué razones puede tener para no aparecer? No, por supuestísimo. O sea, las razones suelen ser de que si una persona hace poco tiempo que ha fallecido, pues parece ser que está en una transición y aún no está capacitada, cualificada para conectar telepáticamente. Yo por mi experiencia sé que de las personas fallecidas hay que esperar unos cuantos años, como mínimo, para que puedan comunicarse. Sí. A lo mejor se puede comunicar uno con algún amigo, con algún familiar conocido de esa persona, pero no con la misma persona. O sea que hay que esperar un tiempo. Vamos a escuchar el último testimonio que tenemos, que además creo es bastante curioso y yo no sé hasta qué punto nos lo vas a poder aclarar tú, Paco, pero vamos a oírlo de todas formas. Pues el caso es que a mi familia y a mí nos gusta mucho todo el tema del espiritismo y todas esas cosas. Entonces un día pues decidimos hacer una Ouija, pero vamos, nada profesional ni nada. Simplemente escribimos los típicos nombres y letritas y todo en un folio en blanco
y lo que es la aguja la hicimos con un anillo. Entonces pues fuimos a un parque, decidimos hacerlo allí y nada, hicimos una serie de preguntas, o sea, pues bueno, salió más o menos normal. Y cuando acabamos pues el anillo lo tiramos a una alcantarilla porque tampoco queríamos tener, era un anillo pues vulgar, ni nada valioso ni nada, no queríamos tener nada de eso por si acaso, por todas las cosas que dicen. Y bueno, pues nada, la cosa se quedó ahí, nos despedimos, cada uno pues se fue a su casa como un día normal y corriente, y yo pues nada, yo llegué a mi casa y cuando me fui a quitar el resto de las cosas vi que el anillo con el que habíamos hecho la aguja estaba encima de la mesita donde dejo yo mis joyas, mis baratijas, mis cosas, estaba ahí encima. Entonces pues llamé a mis amigas, se lo comenté, pues la verdad es que nos quedamos bastante sorprendidas y decidimos pues volver a intentarlo por curiosidad. Entonces volvimos al parque, lo volvimos a hacer, volvimos a tirar el anillo de la casa y resulta que, bueno, pues no sé, yo llegué a mi casa, lo primero que hice fue mirar en la mesita a ver si estaba el anillo, no estaba, o sea, tranquila, pero un rato me llamó mi amiga y me dijo que había retornado, pero estaba en su casa y estaba en su mesita, así que no sé, pues esa es mi historia. ¿Qué te parece este testimonio, Paco? Bueno, pues habría que ver si todo eso que cuentan es verdad. Sí, supongamos que es verdad. ¿Se puede dar ese caso? Hombre, se podría dar, pero las posibilidades yo pienso que son mínimas. Sería un caso interesantísimo, muy extraño. Ya hemos comentado antes de que alrededor del fenómeno Ouija pues se producen también otros fenómenos extraños, ¿no? Sí. Poltergeist, hemos hablado de telequinesia, también levitación, y he dicho, y otros. Sí. Lo que pasa es que eso es tan inaudito, lo que me estáis diciendo, de que no hay que descartarlo, pero la verdad es que es bastante difícil de creer, ¿no? Sí. Sería algo así como si alguna entidad pues pudiera coger ese anillo y transportarla, o sea, dejarla en la casa de estas chicas. No hay que descartar nada en este mundo. No, por supuesto hay que tener la mente abierta siempre, sí, pero desde luego la mente abierta, pero que ya desde el principio lo he dicho que era muy, muy, muy curioso este caso. Muy curioso, muy extraño, ya te digo yo que muy poquito frecuente, por no decir nada frecuente, pero no hay que descartar nada. Parece más un fenómeno de aportación que exactamente un fenómeno Ouija propiamente dicho. Claro, lo que pasa es que como alrededor del fenómeno Ouija ocurren tantas cosas extrañas, ¿por qué? Porque por esas energías descontroladas. Claro. O a veces en vez de ser descontroladas puede ser que sean demasiado controladas. ¿Cuál es el caso más raro o más infrecuente con el que tú te has encontrado dentro de este fenómeno? Bueno, la verdad que una vez que ya estás dentro, pues no es que te encuentres con fenómenos demasiado extraños, Gemma. Simplemente pues hay cosas curiosas que te llaman. Por ejemplo, hay un caso que me sucedió a mí. Yo daba clase en el Instituto de Aspe y entonces un grupo de compañeros pues decidimos una noche reunirnos en una casa pues para hacer una de estas sesiones. Hay gente, como antes hemos comentado, muy interesada en estos temas y entonces siempre pues ese gusanillo que todos llevamos por dentro, decidimos reunirnos en una casa para hacer una sesión Ouija. Entonces esa noche pues conectamos con una entidad, con una supuesta entidad que nos dijo llamarse Alejandro. El único Alejandro que conocíamos nosotros, el grupito que estábamos ahí esa noche, pues era un compañero sacerdote, cura, que daba clase de religión allí, en el centro. Sí. Y total que le preguntamos que si era nuestro compañero, Alejandro, a lo cual dijo que sí. Pues bien, a partir de ese momento empezamos a preguntarle por su nombre, por cuántos hermanos tenía, qué edades tenían sus hermanos, dónde vivían, etcétera, etcétera. Y contestaba al pie de la letra. Entonces yo pensé, digo, mirar, vamos a preguntarle algo que seguro que ni siquiera él mismo sabe. Y nada menos que le preguntamos por la matrícula de su coche. Sí. Le dijimos que nos dijera exactamente la matrícula de su coche. Yo no sé si vosotros sabéis cuál es la matrícula de vuestro coche. Yo no, porque no tengo. Pero es difícil. Bueno, pues resulta que nos dijo, o sea, la matrícula, tomamos nota, aún recuerdo que era Murcia, tal, y terminaba en AS. Pues bien, anotamos esa matrícula y al día siguiente, cuando él llegó, cuando ese compañero nuestro llegó con el coche, pues nos quedamos atónitos porque no había cometido ni un solo fallo. Entonces, claro, nosotros hablamos con este compañero nuestro sin decirle que habíamos hecho ninguna sesión Ouija, simplemente le dijimos que el día anterior, a tal hora, dónde se encontraba él, dónde estaba. Y nos dijo, fijaros qué cosa tan interesante, nos dijo que tenía que haber cantado misa, pero que a esa hora no pudo cantar misa porque estaba indispuesto y se había metido en la cama con fiebre. ¿Tú crees que tuvo algo que ver la sesión? Sí, esto significa de que
quien conecta no es nuestro consciente, que es lo que antes estábamos diciendo, sino que es esa otra personalidad. Esa otra personalidad que, por lo visto, tiene más facultades paranormales, sabe más que nosotros, tanto es así que dijo sin titubear la matrícula del coche. Cosas de estas, pues te podría contar miles, porque más o menos es lo que suele suceder en las sesiones de Ouija. Muy bien, Paco, yo creo que son ya las 11:52 de la noche, nos hemos pasado de tiempo, así que vamos a concluir un poquito, pues cada uno, si tiene que decir algo, que lo diga en este momento para dar por concluido el debate. Fernando, creo que tú tenías algo que decir. Sí, yo quiero decir que yo recalcaría eso de que para todos aquellos que quieran iniciarse, para mí el fenómeno Ouija es un fenómeno peligroso si no se sabe lo que se está haciendo en todo momento. Sí, yo creo que esa es la idea que todos tenemos en la cabeza y por eso hemos hecho el programa, ¿no, Paco? ¿Algo más? Sí, pues simplemente recalcar lo que hemos insistido, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, y simplemente decir de que nosotros no estamos solos, sino que existen otros planos de existencia, y entonces hay un código universal a través de la energía, digámoslo así. Y a través del fenómeno Ouija, pues qué bonito es poder conectar con otras entidades, con otras inteligencias. Y con nosotros mismos. Por supuesto que sí. Bueno, pues yo creo que esta noche el programa, por lo menos esta parte, ha sido bastante didáctica, sobre todo, y muy interesante. Con lo cual, muchísimas gracias, Paco, por haber participado. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nada, hombre. Y buenas noches. Que pases una feliz noche y esperamos tenerte muy pronto otra vez aquí, al otro lado. Hasta siempre, entonces. Un saludo, Hasta Paco. siempre. Gracias.